nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. Mire, los saludo en medio de este paisaje maravilloso. Este es el municipio de Santa Rosa de Osos, en el departamento de Antioquia, más o menos a 2 horas y media de Medellín. Se dedican a diferentes actividades agropecuarias, pero sobre todo a la producción lechera, así como lo ejecutan en muchas fincas de Colombia, las que diariamente recorremos y que también aprendemos mucho gracias a esos campesinos que todos los días se levantan muy temprano a trabajar. Bienvenidos al capítulo de hoy. Ya les contaremos cuál es la importancia de la ecografía en las explotaciones ganaderas. Esto sirve para ahorrar tiempo y dinero. Todos los detalles en instantes. Ya les hablaremos sobre 3 tipos de moscas que generan diferentes afectaciones y muy graves en las explotaciones agropecuarias. Y les hablaremos sobre cómo se pueden controlar. Los detalles en instantes. Ya les hablaremos sobre los embriones congelados como una estrategia de reproducción asistida en los bovinos. ¿Para qué sirve y cómo se aplica? Ciertas recomendaciones les vamos a dar. Los detalles en instantes. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Incrementar los rendimientos de los hatos ganaderos en el municipio de Baranoa Atlántico, identificando los animales más precoces y con mejores rendimientos, además de diagnosticar y medicar sus enfermedades tempranamente, es el objetivo del médico veterinario José Hernán Pedreañez Ballesteros, experto que ha hecho del ecógrafo su principal aliado, utilizándolo prácticamente para todo. Nos puede mostrar la presencia de patógenos dentro del útero, ya. Bacterias que van a producir descomposición del contenido uterino, detectar una patología como metritis, piómetra, quistes foliculares y otras patologías reproductivas, que nos ayuda a evidenciar la presencia de preñez, la viabilidad de la gestación, el tiempo de la gestación, sexajes fetales, sincronización de celo, evaluar la ovulación o el ciclo ovárico a nivel uterino. A la ecografía se le conoce también como ultrasonografía, evaluar terneros y toros reproductores, visualizar latidos fetales, implantar y hacer seguimiento a técnicas de reproducción asistida como la inseminación artificial, transferencia de embriones y aspiración folicular, son entre muchas otras algunas de las tantas aplicaciones que el experto encuentra en la ecografía, ahorrando especialmente tiempo y dinero, puesto que una palpación de preñez, por ejemplo, solo debe realizarse 40 días después del procedimiento. Podríamos hacer cada 8 días una ecografía en nuestras vacas para obtener una idea exacta de cómo se encuentra ese folículo, ese cuerpo lúteo, y ya posterior a la inseminación, 20 días después, poder realizar una ecografía y diagnosticar la gestación. Tampoco habría que esperar edades reglamentarias para que la novilla inicie su vida reproductiva. Bastaría con que alcance sus 350 kilos de peso y un breve chequeo del aparato reproductivo a través del ecógrafo. Estamos hablando de 24 meses, 28 meses, 30 meses de edad, dependiendo del cruce. Ella ya es un animal puber, apto para la reproducción. Entonces, en ese momento se realiza una evaluación previa para ver cómo está ese genital, si ya ha comenzado a tener estructuras ováricas. Técnicamente, el ecógrafo es un equipo que produce ondas sonoras de alta frecuencia para representar en pantalla un tejido o un órgano interno del animal, como ocurre en las radiografías de humanos, por lo que el procedimiento requiere de conocimientos previos. Es necesario tener los conocimientos básicos del ciclo reproductivo de la vaca, de su anatomía,
su fisiología, cómo se comporta el útero luego de haber, digamos, cumplido su función, que es gestar y dar a luz una nueva cría. Toda la parte biológica hay que saberla muy bien. Y el mundo de la ecografía, los patrones de colores básicamente es blanco y negro. Los tejidos se ven anecoico, ecogénico, hiperecogénico, son los términos médicos de la radiografía. Pero también existe la ecografía Doppler, es decir, que nos va a mostrar una imagen más nítida, más definida, con un color amarillo o naranja, dentro de un plano de blanco y negro. Con la práctica, el operario va logrando mayores habilidades en el manejo del ecógrafo. La técnica representa menos riesgos que la palpación. Un buen diagnóstico con un barrido completo del genital se puede demorar algunos 120 segundos, 2 minutos, 2 minutos y medio. Utilizamos una sonda 5.5 lineal rectal. Esta sonda nos da una buena cobertura de imagen y solamente se logra introducir la mano hasta el antebrazo. Y ahí podemos, eso es espacio suficiente, no hay ningún efecto que pueda causar alguna lesión o patología, porque todo se hace a nivel rectal. A pesar de ser un método no invasivo, se deben tomar algunas precauciones. Se debe aplicar el lubricante, colocarnos guantes, utilizamos siempre guantes. Al momento de cambiar entre vaca y vaca, si es posible, se cambia de guante. Y proteger la sonda con un guante. De esta manera protegemos la sonda y evitamos la contaminación cruzada con otros animales. Meter los animales con calma al brete o a la manga en todo caso. Hacer una manipulación suave, delicada, sin causarle mayor estrés al animal. El ecógrafo también es utilizado por nuestro entrevistado para diagnosticar, seleccionar y mejorar equinos y pequeños animales. Los avances investigativos del sector apícola permiten combinar ciencia, academia e innovación para ampliar los conocimientos y fortalecer la actividad en el país, generando no solo un impacto positivo a nivel social, sino a nivel económico y ambiental. Acá a nivel local se viene haciendo durante los últimos 5 o 10 años como máximo. Se ha venido haciendo bastante investigación, se han publicado más de 35 artículos de investigación a nivel nacional de diferentes instituciones, universidades públicas, privadas, Agrosavia, el ICA, en el que se han enfocado en la investigación de ectoparásitos, de parásitos o virus que afectan a las abejas, sabiendo también que hay un tema global que es el colapso de las colmenas, que también puede ser un tema muy importante que nos puede afectar acá en Colombia. El efecto de los pesticidas, sabemos que hace días también supimos una resolución del ICA donde se estaba regulando, que también pues ha sido gracias a un movimiento que tiene la cadena apícola nacional. En los últimos 3 años se han hecho trabajos de investigación para profundizar sobre el ectoparásito considerado como el principal problema de la apicultura a nivel mundial, varroa, un ácaro que se adhiere a las abejas adultas y sus crías causando lesiones y debilitando las colmenas. Los estudios han revelado que la solución más sostenible es la obtención de genética, abejas que expresen tolerancia al ácaro a través de mecanismos de aseo e higiene. También estudios últimamente se han hecho en polinización de cultivos potenciales para exportación, como algunas naranjas, limones, aguacates, fresas, en donde se evidencia que efectivamente la inclusión de colmenas en los cultivos aumenta la calidad del producto, la cantidad de producto élite tipo exportación y el volumen del producto. Entonces es algo bien interesante cómo las abejas pueden impactar a la industria agrícola. ¿Cuál sería la gran importancia de seguir como esa línea de investigación, de desarrollo, de innovación con la apicultura específicamente? ¿Por qué es tan importante?
Además de incentivar la producción pecuaria, además yo siendo zootecnista y enseñando a los muchachos de medicina veterinaria y zootecnia de la Fundación Universitaria San Martín, creemos que es muy importante que tengamos todos en cuenta una sola salud, una salud animal, ambiental y humana. Y las abejas nos pueden contribuir mucho en eso, porque junto con ellas seguramente podemos ayudar a alcanzar las metas de varios objetivos del desarrollo sostenible que ha impulsado las Naciones Unidas desde 2012. Entonces es algo bien interesante, cero hambre, igualdad de género, conservación del medio ambiente. Bueno, en total son como unos 9 que hemos enumerado en la que la apicultura puede beneficiar en gran medida. Programas estratégicos para generar valor en productos apícolas por medio de la innovación, la apicultura como estrategia de gestión del servicio ecosistémico e investigaciones sobre el impacto de los insecticidas, neonicotinoides y fipronil en la mortandad de las abejas son algunos de los estudios que se han venido desarrollando en los últimos años. Y tiene futuro, tiene una perspectiva muy interesante por lo que te decía, son pequeñas unidades productivas que se pueden trasladar siempre y cuando con todas las medidas de precaución, por supuesto, pero pueden ayudar a mantener a una familia de escasos recursos o lejos de del casco rural, que sabemos que a veces es complicado, la deserción escolar también la podemos trabajar con la agricultura, con esta apicultura, porque los niños no se van a ir a jornalear, sino que van a dedicarse a su estudio y fin de semana, que se dedique 2-3 horas a su apicultura, que es algo que ya hemos tenido experiencias y que es bien interesante. La apicultura en Colombia se lleva a cabo en 23 departamentos en total, con una producción anual aproximada de 4.000 toneladas de miel. Se estima que a nivel nacional hay alrededor de 3.000 apicultores. La mosca de los cuernos, la mosca doméstica y la mosca de los establos son las 3 variedades que mayor daño causan al sector agropecuario y que, según la ingeniera agrónoma Luz Amparo Guevara, tendrían su control definitivo mediante esfalangias, es decir, mediante estas pequeñas avispas que, criadas en laboratorio, son multiplicadas en las fincas a través de estas pequeñas bolsas de tul. Estas bolsitas van etiquetadas, vienen siempre con una fecha, que es la fecha en la que fue parasitada. Salen por los huequitos del tul, nacen y empiezan a buscar. Hacen los machitos, a las 12 horas empiezan a nacer las hembritas, copulan y empiezan a salir. Las hembritas son capaces de parasitar y depredar y los machitos son capaces de depredar. El proceso de depredación es de alimentarse. Ella rompe el pupario y se alimenta de él. Rompe el pupario y pone un huevito. Entonces sale una avispita por pupario. Después de ser parasitados, los huevos disponen de por lo menos 14 días para llegar hasta el lugar de la finca donde van a eclosionar. La vida útil promedio de cada esfalangia es de 20 días, por lo que las bolsitas de tul se producen en series de diferentes colores para que el campesino no se confunda a la hora de tenerlas que sustituir. En el laboratorio, tanto las avispas como su alimento, que son las moscas en su cuarta fase larvaria, son expuestas a condiciones específicas. Por ser parásito y depredador obligado, él no se alimenta en otra cosa que no sean dípteros, o sea, que no sean moscas. Entonces, nosotros una parte de nuestra planta está básicamente dirigida para la producción del huésped. Unos cuartos completamente climatizados, se les da su alimento, son exclusivamente para la producción de huevos. Esos huevos después los ponemos a ciertas temperaturas también, eclosionan y pasan por diferentes estados juveniles o larvas que se llaman. Y en esa etapa de pupa ya pasaría a una siguiente área del laboratorio. Las avispas también las tenemos en unos cuartos climatizados. Esas pupas se las damos de alimento a las avispas. Entonces ya ahí rompemos el ciclo, ya no sale una mosca, sino que sale una avispa.
Las liberaciones de esfalangias se realizan como prevención o como intervención directa del problema, sea de manera permanente u ocasional. Con cada liberación, la avispa se va multiplicando paulatinamente. Este tipo de control no genera resistencia ni contaminación, como sucede con los químicos formulados, los cuales no tienen exclusividad para moscas, sino que se aplican para todo tipo de insectos. Una unidad de esfalangia te vale 3.435 pesos, son 5.000 puparios, de los cuales te nacen más o menos unas 3.700 avispitas, instalarla, ponerle una grasita para que las hormigas no se la coman, no dejarla por ahí cerca, digamos, en los cerdos que son tan traviesos, no dejarla cerquita porque se la comen. Si tú vas para un criadero de caballos, tú lo único que haces es que le cuelgas un alambrito y la cuelgas de la cercha. Si estamos, digamos, en una ganadería en una lechería también estabulada, entonces también las ponemos allí dentro de los establos. Si llegamos a una ganadería de ceba, entonces las colocamos en los árboles, pero ya con una protección a la lluvia. Entonces, usualmente esa protección es una botella de gaseosa, una botella de gaseosa con unas ventanitas. Las avispas son solo parte del manejo integral en los trabajos de la finca. El error más común es acumular en grandes pilas los residuos. Bien sea residuo vegetal, bien sea residuo de origen animal. Eso no se debe hacer. ¿Por qué? Porque inmediatamente se humedece, empiezan a salir montones de larvas. Entonces, esa es una condición supremamente favorable para la mosca. O sea, una mosca te puede poner 500 a 1.500 huevos diarios. El 15% de la población de moscas que tú ves, por más fastidiosa que sea, solamente es el 15% de la población. El resto está oculta. Las avispas cuyo tamaño no supera los 3 milímetros no tienen efecto sobre moscas adultas. Las bolsitas deben ubicarse cerca al origen de la infestación, es decir, donde están las pupas y la materia en descomposición. La investigación de nuestra entrevistada inició con el sector palmicultor y se ha extendido a los equinos, porcinos, aves y bovinos, animales afectados hasta en un 22% en términos productivos debido a las miasis, enfermedades y estrés producidos por la mosca, que además genera pérdidas significativas de sangre. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta. Cada segundo sábado de septiembre es el Día Mundial de A. El maíz. B. El plátano. C. La arepa. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta. Cada segundo sábado de septiembre es el Día Mundial de A. El maíz. B. El plátano. C. La arepa. La respuesta correcta es la C. En julio de 2012 se realizó un arepazo mundial, el cual fue un evento que buscó apoyar a todas las personas latinoamericanas que estuvieran en países ajenos para que pudieran integrarse, y a partir de entonces se escogió cada segundo sábado de septiembre para celebrar este tradicional alimento. Los árboles de aguacatejas tienen raíces relativamente cortas, encontrándose la mayoría de ellas en los primeros 15 centímetros del suelo. Este sistema radicular es sensible al encharcamiento, por lo que no soportaría un exceso de humedad. Se podrían generar enfermedades y pudrición. Debido a esta condición determinante, un acertado plan de riego influye directamente en la productividad del cultivo. ¿Cuáles serían esos parámetros, esas pautas a seguir para establecer un plan de riego en un cultivo, pues teniendo en cuenta obviamente los diferentes territorios? Para el riego, digamos que es la misma situación, porque como tú lo planteas, cada escenario es diferente en función de la altura, digamos que la precipitación acumulada anual y el patrón de distribución de lluvias también es diferente. Para nosotros determinar el momento de la aplicación de riego, lo que generamos es el balance hídrico, que es hacer el monitoreo
de las variables ambientales, precipitación, radiación, humedad relativa, temperatura, y con base en esas variables, con la precipitación, pues primero determinar cómo es el patrón de distribución de lluvia mes a mes. El monitoreo igual lo hacemos diario y construimos como para que sea una herramienta de ayuda cómo se concentran las lluvias a lo largo del año, mes a mes. Al hacer un seguimiento de la precipitación que cae a lo largo del año, se revisa en qué mes está el pico máximo. Al identificarlo, se debe monitorear si se distribuye equitativamente a lo largo de todo el mes o si está concentrado en las primeras o las últimas semanas. Junto a las demás variables climáticas como temperatura, humedad relativa, brillo solar o velocidad del viento, se estudia cómo se puede estar perdiendo el agua. Y generar el balance. Generar el balance es determinar cómo es la precipitación mes a mes, pero también cómo es la evapotranspiración mes a mes. Habrá meses o hay, digamos que hay algunos meses donde la precipitación excede la evapotranspiración. ¿Qué quiere decir? Que no hay necesidad de aplicar porque con la cantidad de agua que cae es suficiente. Pero hay momentos en donde la evapotranspiración es mayor que la precipitación. En esos momentos es donde hay que concentrar la aplicación del riego. El monitoreo debe realizarse no por región o municipio, sino por zona o aún mejor por finca. La capacidad de retención del agua es una variable que está condicionada a las propiedades físicas del suelo. Puede que no cambien mucho las propiedades entre una finca y la del vecino, pero puede que sí. Entonces, a esto también le tenemos que sumar que aparte de monitorear condiciones ambientales, temperatura, humedad, tenemos que determinar cuáles son las características físicas de ese suelo. ¿Por qué? Para mirar cómo están distribuidos las arcillas, la arena, los limos, y mirar cómo es la textura y la estructura, o sea, cómo está configurada, cuál es la capacidad o el porcentaje de poros, si el agua la retiene fácilmente, con qué frecuencia tengo que hacer la aplicación. Contrario a las variables climáticas, las características físicas del suelo no son cambiantes de un ciclo a otro, por lo que la caracterización que se haga cada año es suficiente para la toma de decisiones en prácticas de manejo y en el establecimiento de las pautas de riego. $12 años en mejoramiento genético si se compara con la inseminación artificial es, según los expertos, lo que pueden evolucionar en escasos meses los ganaderos colombianos al implementar la tecnología del embrión congelado de transferencia directa, cuyos mayores beneficios obtenidos hasta el momento se han comprobado en lecherías tropicales de Magdalena, Cesar, Córdoba y los llanos orientales. Donde estamos trabajando F1, Gir por Holstein o cebuinos por tipo europeo, en F1 o en F2, llega el momento en donde tenemos que tomar la decisión. Si inseminamos, pues nos vamos a ir demasiado al cebuino, demasiado al europeo y vamos a perder o producción o adaptabilidad. Entonces ahí es donde entra precisamente el embrión congelado. En vez de inseminar la vaca, vamos a ingresar un embrión congelado de transferencia directa, sexado con semen hembra, y vamos a seguir sosteniendo este F1 o F2 por tiempo indefinido sin afectar las producciones. Esta tecnología de reproducción asistida ya no obliga a que el ganadero tenga que implantar el embrión en el vientre de la vaca receptora al 7º día de haber sido fertilizado. Ya es el ganadero quien define en qué momento continúa con el desarrollo normal de la vida de la cría cuando ésta sale del laboratorio. Los primeros ensayos de embrión congelado los hicimos hace 11 años. Y hasta este año ya liberamos el tema comercial. El embrión fresco, eso obviamente es un embrión que sale el mismo día o el día anterior de las incubadoras y va a ser implantado en menos de 24 horas en una receptora. Eso es lo que llamamos fresco.
Encontrado muchas veces, llevábamos, por decir algo, 60 embriones frescos, pero solo nos servían 40 receptoras y esos 20 embriones sobrantes se perdían. La fecundación ocurre de manera similar que con los embriones en fresco, salvo la modificación de algunos componentes celulares de la membrana para permitir su criopreservación. Y para hacer una comparación un poco más amigable, es como un huevo. La zona pelúcida es el cascarón del huevo. Y el embrión es lo que tenemos por dentro del huevo, la yema y la clara. Entonces, este cascarón en los embriones de fertilización in vitro tienen una diferencia de permeabilidad, lo cual no permitía el buen ingreso de los medios que se utilizaban para protegerlos de la congelación a menos 196 grados. Por eso, con apoyos de investigación de la Universidad de La Salle, pudimos llegar a desarrollar los medios especiales para que este paso de esta membrana no afectara tanto ser congelado en nitrógeno líquido. Aparte de dejar atrás la presión del tiempo por miedo a la muerte del embrión cuando pasan las 24 horas después de salir del laboratorio, el protocolo de implante también se hace más fácil y práctico. Aumentar e hidratar son, por ejemplo, términos que, según nuestro entrevistado, médico veterinario especialista en reproducción y transferencia de embriones, quedan en el pasado. Y él va a estar almacenado en nitrógeno líquido, como almacenamos las pajillas, durante tiempo indefinido en que uno lo vaya a necesitar. Y tiene la posibilidad de utilizarlo o cuando sincronice un grupo de receptoras o si ya tiene una persona en sus fincas entrenada, puede empezar a trabajarlo con los celos naturales como si estuviera inseminando, descongelando el embrión y montando la pistola como si fuera una pajilla de inseminación. A pesar de tener menores porcentajes de preñez que los embriones en fresco y los vitrificados, las ventajas repercuten también en términos económicos. Estamos trabajando por encima del 42% de preñez con celos sincronizados. Cuando utilizamos celos naturales, ha subido hasta el 46% en promedio. Una preñez de embrión fresco podría estar costando entre 400.000 y 600.000 pesos. La preñez confirmada en 90 días, esa persona puede adquirir 2 o 3 embriones y es una preñez que le va a salir mucho más cómoda. Yo pienso que en rasgos inferiores a los 400.000 pesos. La eficiencia en la técnica y la competencia entre casas genéticas han ido democratizando el acceso de los pequeños ganaderos a las nuevas tecnologías, quienes, además de ir mejorando sus datos rápidamente, pueden vender genética incluso a otros países, como sucedió recientemente con una exportación de semen que se realizó a Pakistán. Bajo el mismo protocolo sería posible también exportar embriones congelados a cualquier parte del mundo. Conocer la cantidad exacta de agua que necesita un cultivo para aprovechar eficientemente el recurso hídrico es algo a lo que los agricultores solo pueden acceder si cuentan con datos precisos del suelo de su finca. Una red IoT o de Internet de las Cosas en los cultivares de caña permite actualmente obtener dichos datos, además de determinar diferentes variables. Una de las estrategias que se implementan para hacer más eficiente el uso del agua en la agricultura es la programación oportuna de los riegos. Y con este sistema, esa es la actividad o la labor que nosotros podemos realizar. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros podamos monitorear en tiempo real cuánta agua hay disponible para el cultivo, pues nos permite tomar la decisión de aplicar el riego en el momento oportuno y aplicar la cantidad que requiere el cultivo. Si un agricultor no conoce qué cantidad de agua retiene el suelo de su cultivo, no podrá saber con exactitud la cantidad de riego a aplicar y en qué momento hacerlo. Esto puede llevar a un desperdicio del vital líquido, generando no solo un impacto en la economía de la finca y su producción, sino también un impacto ambiental. Este hecho es el que hace que realmente aprovechemos el agua de manera eficiente y a la vez le estemos dando las condiciones al cultivo para que pueda expresar su potencial de producción.
La red IoT puede evitar el exceso de humedad en los suelos. Durante el establecimiento de los cultivos de caña, por ejemplo, las necesidades de agua son bajas. Si hay una cantidad excesiva, además de climas frescos, se retrasaría la germinación y podrían aparecer enfermedades. Bueno, este sistema nos permite conectar múltiples sensores que a la vez nos van a permitir evaluar diferentes variables del suelo, tales como contenido de nutrimentos a través de variables como la conductividad eléctrica del suelo. Entonces, con esta información podemos estar monitoreando la aplicación de fertilizantes en el cultivo de la caña. Aunque haya cantidades suficientes de nutrimentos en el suelo, cuando hay un déficit de humedad, se disminuye la disponibilidad de los mismos debido a que el agua afecta su forma química. Los nutrimentos en los cultivos deben estar disueltos en el líquido para que la raíz pueda absorberlos y a través de las plantas sean transportados y luego metabolizados. También podemos, a través de la misma red, transmitir la información en tiempo real de la red de pluviómetros que está distribuida en el Valle del Cauca, y adicionalmente podemos incorporar medidores de caudal instalados tanto en los sistemas de riego directamente en las huertes como aquellos que están instalados en los pozos o en las zonas donde se hace la captación de agua. Optimizar el uso del agua durante el ciclo de los cultivos de caña permite avanzar hacia prácticas agronómicas más sostenibles, haciendo que tanto los agricultores en campo como los operarios en las plantas procesadoras de caña fortalezcan su productividad. Al regreso, conoceremos la historia de una pareja que patentó un producto contra las garrapatas y hablaremos de una enfermedad que afecta el cultivo de melón y cómo prevenirla. Ya regresamos. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. Ya les contaremos la experiencia de dos médicos veterinarios o tecnistas que inventaron una estrategia para controlar la garrapata, una enfermedad que genera muchas afectaciones dentro de las explotaciones y que es muy costosa de controlar. ¿Cómo lo están haciendo? Ya se los contamos. Ya les hablaremos sobre un proyecto de caña biodiversa como una alternativa ambiental. ¿Cómo se está aplicando? ¿Dónde se está aplicando? Ya lo sabrán en la finca de hoy. Ya les hablaremos sobre una enfermedad que afecta el cultivo de melón, que es muy dañina. Les daremos unas recomendaciones para poder controlar esta patología. Continuamos con este recorrido agropecuario por Colombia. $38 años de experiencia profesional con la ganadería y la participación en una convocatoria de Colciencias, ahora Minciencias e Impulsa, avalan un producto orgánico que promete sin tiempo de retiro acabar con los problemas que generan las garrapatas en los bovinos y obtuvo patente recientemente de la Superintendencia de Industria y Comercio. El invento fue creado por Nelson Velázquez y Yamile Oliveros, pareja de médicos veterinarios o tecnistas del departamento del Meta que ahora construyen su propia empresa. Hay mucha restricción en el proceso de crear productos insecticidas en el país. Entonces nos tocó ir al Estado a decirle, venga, paténtenos el producto, cura nuestra propiedad industrial, nuestra propiedad intelectual, y ahora sí podemos iniciar procesos de maquila y de producción que nos permitan ser más masivos en la producción de nuestro producto, de nuestro invento. El producto, que sería el primero en su categoría creado en el país, se compone de aceites esenciales extraídos de vegetales y otros elementos obtenidos del medio ambiente. Cuando una mezcla tiene sustancias que en su composición tengan carbono, se les considera orgánicas. Lo de nosotros no es un producto biológico, porque no es la atenuación de ningún virus ni ninguna bacteria, ¿cierto? Ni en la liofilización de una bacteria. El último paso para obtener la patente era que fuese escalable. Logramos con
con sustancias cuantificables extraídas del medio, como son los minerales no metaloides, en este caso algunas formas de azufre que utilizamos, algunos ácidos que utilizamos en nuestro producto y otras tinturas cuantificables. Los creadores prometen sustituir los productos tradicionales de síntesis química. Según ellos, estos han generado resistencia en los parásitos por la falta de exactitud en las dosis, las frecuencias de aplicación y la rotación constante de las moléculas. Todo producto requeriría de un plan de manejo integral y de conocimiento a profundidad del parásito, que tampoco debe ser eliminado en su totalidad. El espacio donde ella más se multiplica es sobre el cuerpo del bovino y su mayor vulnerabilidad es durante el verano. Teleógena, o sea, la garrapata adulta repleta. Hay que, antes de que llegue a ese estado, hay que aplicar los productos. El ciclo reproductivo se divide en dos partecitas, una parasitaria cuando está en el bovino, que son 21 días en promedio, y otro cuando está en campo, que puede ser unos 22 meses. Problema larvipotrero. Los bovinos tienen que servir para producir leche, para producir carne, en muchas partes para arar el suelo, para preparar las tierras, pero además tienen que servir para cosechar garrapatas que están en los potreros. El producto, que no tendría ningún nivel de toxicidad, pero promete eliminar selectivamente el 95% de los ectoparásitos, aún no está en venta masiva debido a temas económicos. Los creadores creen que tendrán que maquilar fuera del país. El mayor error en el control del ectoparásito estaría en tratar de eliminarlo en bovinos pequeños, puesto que es ahí donde el becerro es más fuerte y debe fortalecer su sistema inmunológico. Una vaca ya ha sido infectada con esto, le va a transmitir vía leche a su cría los primeros 9 meses por la inmunización pasiva. Luego de los 9 meses, cuando supuestamente han destetado los animales, hasta los 12 meses, viene ya la inmunización permanente por el encuentro con el vector, no solo, sino con los parásitos que él está transmitiendo, que es la Babesia bovi, Babesia bigémina y Anaplasmosis. Si esto sucede a edad temprana y no hacemos tanto control de parásitos externos de la garrapata en nuestros bovinos menores de 12 meses, cuando estos animales sean grandes, no van a sufrir tanto la enfermedad. Así, la clave estaría en saber pastorear los animales en las etapas en que el parásito no sea abundante en el potrero y que los becerros puedan desarrollar plenamente su sistema inmune. El cambio climático también representa otro desafío. Ahora el ectoparásito se ubica en los 3.200 metros sobre el nivel del mar. La garrapata antes estaba, digamos, en el puro trópico, en el trópico bajo, lo que es los Santanderes, lo que es la costa. Hoy ya la tenemos en el subtrópico, la tenemos en la Pereira, Armenia, por decir, y ya la tenemos en el trópico alto, lo que podemos hablar de Boyacá y Cundinamarca. La mayor afectación por la picadura de garrapata impacta a los glóbulos rojos, generando enfermedades como babesia, anaplasmosis, hemoglobinuria, anemia y fiebre o tristeza parasitaria, enfermedades que terminan incluso con la vida del bovino. Zootecnista de profesión, Alejandro Santana lleva varios años sin comprar un solo grano de concentrado, gracias a la implementación de este modelo que le permite un ordeño móvil y alimentar a sus animales únicamente con pasturas. Al no complementar los animales, en el momento del ordeño hay menos estrés. Las vacas quieren entrar a comer todas al tiempo, están pendientes de que les dieron comida, si acabó la comida comienzan a molestar, no tienen el sonido de los motores, no se sienten aprisionadas por un establo, están relajados, inclusive están rumiando mientras uno la ordeña, que eso es una buena señal, el animal está relajado en el momento de la ordeña. La principal estrategia de la finca El Triunfo en Carmen de Carupa, Cundinamarca, consiste en evitar el desgaste energético de sus vacas. En este caso, los animales no van al sitio de ordeño, es el operario el que las busca en el potrero. Para ello, adoptó este sistema móvil con sus cantinas, mangueras de hasta 250 metros y motor, valorados en 7.500.000 pesos. Los motores y la bomba de vacío se encuentran en la casa y va una manguera vacía hacia los potreros. La persona que ordeña no tiene que estar cargando un establo, no tiene que estar metiendo los animales a estabularlos. Lo único que uno carga son las pezoneras y las cantinas al potrero a donde están las vacas. Esta manguera no pesa mucho, es manguera de 1,5 pulgadas. Entonces está seccionada. Cuando llegan a los 50 metros hay una unión. Entonces uno suelta esa unión y conecta ahí el equipo.
Cuando llegamos a los 150 metros, ahí está la otra unión, conectamos el equipo. Entonces no tenemos que estar manejando tanta manguera a tanta distancia. Además de no desgastar la energía de sus animales, Alejandro asegura estar mejorando la nutrición y la higiene en la leche. La estrategia empieza por la selección de la raza que le garantice cantidad de sólidos totales y becerros con ganancia de peso significativo. La base son vacas criollas y mestizas. Esos animales, por esa rusticidad que tienen, comenzamos a inseminarlos con ganado europeo normando. Es ganado francés. Nos han dado unos animales rústicos y unos animales con animales muy prolíferos, animales muy sanos, digamos, con la incidencia de mastitis son mínimas, se sostienen con pastos maduros, con pastos lignificados y asimismo como también producen muy bien con pastos tiernos. Hemos tenido vacas F1 con 35 litros, solo pradera, pues con pastos muy bien fertilizados. Por algunas deficiencias en el suelo, la sal mineralizada es indispensable, al igual que el trabajo en las praderas instauradas en raigras, forraje que aporta la proteína, y el quicuyo para la materia seca, garantizando de esta manera la producción láctea, la condición corporal y la reproducción. De donde entra un buen zootecnista no entra un médico veterinario, ¿sí? La nutrición en los animales es lo básico. Un animal bien alimentado, expresa su potencial genético, su producción, presenta bien sus ciclos reproductivos. El pasto es un cultivo y hay que complementarle o suplementarle lo que él necesita en la demanda de su producción de forraje, nitrógeno, fósforo, potasio, elementos menores. La fertilización se realiza básicamente con la materia orgánica resultante del compostaje del estiércol de los mismos animales, lo que ha permitido que en la finca se tengan 5 animales por hectárea. En total son 20 vacas en producción en 5 hectáreas divididas en 4 potreros. Cada potrero está más o menos en una rotación de 44, 45 días que está pasando el ganado por los mismos potreros. Igual aquí vamos con cerca adelante y cerca atrás. Entonces el rebrote va detrás de ellas. Conforme corre la cuerda de adelante, va corriendo la cuerda de atrás. Esto ayuda mucho en la recuperación de las praderas. Tanto las vacas como los forrajes están protegidos por cercas vivas. Y estas cercas vivas ayudan mucho en el tema de que el viento no pegue tan duro en la pradera y reseque. Los animales bajo la sombra también aumentan mucho su productividad. Esto ayuda muchísimo también para evitar el estrés calórico en las vacas cuando estamos en pleno mediodía o hay soles muy fuertes. Los animales estén bajo sombra y disminuyan el consumo de agua. El sistema garantiza también mayor practicidad en los trabajos. La labor más común es el análisis del suelo, el registro de los animales en Azonormando para vender genética a otras zonas de páramo del país es una de las principales metas de la finca. Para contribuir a la recuperación de abejas y especies silvestres que aporten beneficios a los cultivos de caña en el Cauca y Valle del Cauca, se está desarrollando un proyecto de investigación liderado por el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia, que propone el establecimiento de franjas y de vegetación nativa. Caña Biodiversa es un proyecto que busca la recuperación de corredores ribereños en el paisaje cultivado con caña de azúcar del valle del río Cauca, este valle geográfico. Anteriormente este paisaje tenía un ecosistema que es bosque seco tropical y nosotros a través de restauración ecológica queremos retornar digamos, esta vegetación de bosque seco tropical y que por lo menos esté representada en esos corredores ribereños de las cuencas y microcuencas que están en la región. Los argumentos científicos de los estudios que se han realizado anteriormente en el Centro de Investigación Cenicaña arrojan que los corredores permiten una biodiversidad funcional que genera amplios beneficios tanto al ecosistema como a los productores y habitantes de la zona. El proyecto tiene 3 objetivos principales. El primer objetivo es recuperación de biodiversidad per se, es decir, darle un refugio a la biodiversidad. De allí se desprende un segundo objetivo, que es de esa biodiversidad podemos aprovechar parte de ella. Podemos de pronto utilizar especies como las abejas sin aguijón del grupo Meliponium o Meliponas.
El tercer objetivo del proyecto es generar un control bajo un esquema denominado control biológico por conservación, para que las especies benéficas, depredadores y parasitoides generen un equilibrio ecosistémico y las plagas de los cultivos de caña disminuyan y hayan menos pérdidas. Que esa restauración natural se realice buscando vegetación nativa, y para ello estamos impulsando a viveros de la zona y a propietarios que tienen sus viveros dentro de sus predios para que tengan vegetación nativa, las especies que antes existían en este paisaje que es propio del valle del bosque seco tropical que existía en el valle geográfico. En los procesos de transferencia de conocimiento y en el acompañamiento a cultivadores e ingenios azucareros, se resalta la importancia de que la recuperación se realice específicamente con vegetación nativa, que es la que brinda un soporte a la fauna nativa para poder contar con los beneficios de la biodiversidad. En el proyecto de repoblación vegetal se denotan las especies que se deben recuperar y cuáles evitar para no perjudicar los cultivos. Se suele pensar que cuando uno hace recuperación piensa en árboles, pero también necesitamos recuperar el estrato arbustivo, es decir, árboles de menor porte, y vegetación de arbences, herbáceas, especialmente hierbas de hoja ancha, no pastos, no ciperáceas, digamos, unos grupos que pueden causar problemas a los cultivos y en general a las poblaciones que están asociadas en el ecosistema. Aproximadamente 2.200 hectáreas se han logrado impactar positivamente con la iniciativa. Los cultivos de caña de azúcar se han beneficiado en aspectos prioritarios como el control biológico de plagas como la diatrea SPP. Como una enfermedad que se propaga rápidamente puesto que viaja a través del aire, describe el investigador y licenciado en Biología y Química Diego Campo al mildeo velloso o polvoso, un hongo que en escasos 3 días envuelve totalmente las hojas de las plantas del melón. Son estas manchitas blancas, hemos dicho, estas son esporas del hongo, que las cuales si no las controlamos adecuadamente pueden pasar a esta condición, que aquí ya se va incrementando la enfermedad muy fácilmente. Cuando tenemos las hojas bajo esta condición, entonces claro, el cultivo o digamos en este caso el melón no puede realizar sus procesos fotosintéticos adecuados y lo que llega es a la muerte de la planta, que es lo que tenemos acá, ya la hoja necrosada, con colores cloróticos, y ya al final pues ya miren ustedes estas hojas por el efecto de la enfermedad a lo que pueden llegar. El ataque ocurre sobre el revés de las hojas y se va extendiendo como finas manchas blancas que envuelven toda la hoja, la cual se va tornando amarilla para terminar secándose y pudriéndose y en un color marrón oscuro. Curiosamente, la enfermedad no afecta a los peciolos. Entre 20 y 30 días ya uno puede tener el cultivo bajo estas condiciones. Aunque de todas maneras, si uno deja incrementar la enfermedad, que digamos, dejó de hacer monitoreo en 15 días, se le sube la enfermedad, ya causa daños que pueden afectar el rendimiento. La muerte temprana de las hojas afecta el desarrollo del fruto. La prevención para evitar la enfermedad empieza, según nuestro entrevistado, con rotar el cultivo, elegir semillas resistentes al hongo, regular la densidad con la que se siembran las plantas y hacer un uso racional de la fertilización nitrogenada. Juega un papel importante, sobre todo el conocer el suelo. La nutrición del cultivo también es una parte fundamental para que la planta también tenga como esas defensas y mecanismos para poder contrarrestar un poquito la enfermedad. La mayor agresividad del mildeo velloso o polvoso ocurre bajo invernadero, debido a factores como la baja intensidad de luz solar, poca circulación del aire, exceso de sombra, altas temperaturas, pero sobre todo los niveles de humedad. Hay que tener cuidado sobre todo con el manejo del agua. Eso es algo, digamos, importante para este tipo de herramientas, porque aquí en invernadero, pues la temperatura es mucho más alta y si tú te cedes en humedad, digamos que no colocaste, que prendiste tu riego y lo dejaste prendido, entonces se pueden mojar las calles y eso es que es lo que no es adecuado. Sobre todo cuando llega el sol y que aumenta la humedad relativa, entonces ahí es donde uno tiene que tener ese cuidado de hacer los controles, porque entonces hay un microclima el cual es el que favorece el desarrollo del hongo. Entonces el hongo bajo esas condiciones se desarrolla muy bien
y puede llegar a hacer unas esporulaciones de estas magnitudes, que son ya muy agresivas, y esto sí realmente baja el rendimiento o producción de nuestro cultivo. No generar un microclima adicional. Entonces mantenerle sobre todo la humedad adecuada para que el cultivo se desarrolle sin haber un exceso de humedad, que es el que nos hace ese microclima, aumenta la humedad relativa y hace las condiciones favorables para que se desarrolle la enfermedad. La idea es que sobre las hojas no permanezcan gotas de agua libre por más de 2 horas. Nuestro entrevistado recomienda también retirar hojas caídas por cualquier circunstancia, podar hojas y tallos a los que se les observe síntomas de la enfermedad, ventilar e iluminar el invernadero, conservar distancias prudentes con otros cultivos de cucurbitáceas que puedan ser hospederas del patógeno y aplicar fungicidas con regularidad. Cuando ya el cultivo está infectado, deben realizarse como mínimo cada 7 días esas aplicaciones de veneno contra el hongo. Miren, y yo me despido desde el municipio de Santa Rosa de Osos. Miren esa iglesia tan bonita. Aquí se dedican sobre todo a la producción lechera. 95% de habitantes son campesinos. Esto está ubicado más o menos a 2 horas y media de Medellín, norte del departamento de Antioquia, un municipio turístico, un municipio muy conocido. Y aunque para nosotros termine este capítulo, sabemos que para ustedes apenas inicia el día. Gracias por cultivar la tierra del país. Recuerden que las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano con los campesinos de Colombia. Hasta pronto.